Hola, ¿qué tal estáis? Ya se acerca diciembre y entre el Black Friday y las Navidades que ya están a la vuelta de la esquina, nuestras carteras se van a resentir. Hoy vamos a pegar un repaso a los lanzamientos del próximo mes, que promete traer bastante variedad. Quédate hasta el final porque regresa por sorpresa una saga muy querida. Vamos allá. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Arrancamos diciembre con Obfuscation, un juego de terror psicológico en primera persona desarrollado por Mid 1224, que llega el 1 de diciembre a Steam. La premisa es directa y brutal. Despiertas en el maletero de un coche, logras escapar y te encuentras frente a una casa extraña. Y aquí empieza tu pesadilla porque esta casa no es precisamente normal. La mecánica es sencilla en apariencia. Exploras y resuelves puzzles, pero el truco está en que la realidad se distorsiona constantemente a tu alrededor. La casa cambia, se reconfigura y te juega malas pasadas. No hay pistas directas sobre qué hacer, lo cual añade una capa extra de desconcierto. El tono es inquietante y tenso, con una atmósfera oscura que no te da respiro. Estás constantemente preguntándote qué es real y qué no, mientras intentas encontrar la manera de salir, o al menos entender dónde demonios estás. Y aquí viene la buena noticia para el público hispanohablante. Cuenta con textos y voces en español. Nada de andar con traducciones automáticas ni diccionarios. Obfuscation apuesta por ese terror psicológico donde la casa misma es tu enemigo. Cada habitación puede ser completamente diferente cada vez que la visitas. Si te van los juegos que te hacen dudar de tu cordura mientras intentas resolver el misterio, este puede ser tu candidato para empezar el mes con buen pie. También el 1 de diciembre llega The Art of Reflection, desarrollado por Hydrozoa. Aquí dejamos el terror psicológico para entrar en territorio surrealista y colorido. Es un juego de puzzles en primera persona que combina plataformas con una mecánica fascinante, los espejos. Pero no son espejos normales que solo reflejan tu imagen. No, aquí los espejos funcionan como extensiones del espacio. Brincas, giras, desafías la gravedad y básicamente le dices a la física que se vaya a tomar por ahí. La mecánica gira completamente en torno a tu perspectiva. Los espejos te permiten acceder a zonas imposibles, crear caminos donde no los hay y básicamente jugar con las dimensiones de formas que te van a hacer replantear cómo funcionan los espacios tridimensionales. El tono es surrealista y vibrante, con colores vivos. Aquí todo es onírico, más experimental, al estilo ¿cómo es posible que esto funcione? Incluye interfaz en español, así que aunque no tengamos doblaje, al menos podemos navegar los menús en nuestro idioma. El juego tiene un lema promocional que lo resume perfectamente. Nunca mirarás un espejo igual. Y tiene razón, porque después de jugar esto, cada vez que te cruces con un espejo te vas a preguntar si puedes atravesarlo para llegar a otra dimensión. The Art of Reflection promete retorcerte el cerebro de formas completamente distintas a los típicos juegos de lógica. Aquí la lógica es, bueno, digamos que es muy relativa. El 2 de diciembre llega en edición física para PlayStation 5 y Nintendo Switch Cooking Companions, desarrollado por Dear Dream Studios. Y preparaos porque este juego, lanzado digitalmente en 2021, es una montaña rusa emocional. Es una novela visual de terror psicológico con humor negro. La combinación suena extraña, pero funciona de maravilla si lo que buscas es algo que te inquiete mientras te arranca alguna sonrisa incómoda. La premisa te sitúa en un bosque inundado donde debes gestionar relaciones y tomar decisiones difíciles mientras intentas sobrevivir. No estás solo, tienes compañeros, pero bueno, las decisiones que tomes afectarán a quién sobrevive y quién no. Y aquí es donde entra el componente psicológico del asunto. El juego incluye minijuegos protagonizados por unas criaturas llamadas chompetes, que son adorables y perturbadoras a partes iguales, porque ese es el estilo de Cooking Companions. Mezcla lo adorable con lo perturbador de una forma que te hace sentir incómodo pero enganchado. Cuenta con textos y voces en español, así que podemos disfrutar toda la experiencia en nuestro idioma.
Y créeme, vas a querer entender cada línea de diálogo porque las decisiones importan. El juego destaca por su uso del folclore de Europa del Este y por ofrecer múltiples finales según elecciones. No es una experiencia lineal donde todos llegamos al mismo sitio. Aquí tus decisiones tienen peso, y algunas de esas decisiones van a ser complicadas de tomar. También el 2 de diciembre sale Trichramas, desarrollado por JKDX y Stainless Moon Studio. Si te gustaron Portal o Superliminal, presta atención porque este juego bebe directamente de esas fuentes. Es un juego de puzzles en primera persona que utiliza colores RGB e ilusiones ópticas para resolver acertijos. La mecánica gira en torno a cómo los colores primarios, rojo, verde y azul, interactúan entre sí y con el entorno, para crear o eliminar caminos, revelar objetos ocultos o básicamente cambiar por completo lo que estás viendo. El juego ofrece unos 70 niveles, así que contenido no te va a faltar. Y cada nivel juega con tu percepción de formas distintas. A veces será sobre combinar colores correctamente, otras sobre entender cómo la luz afecta a lo que ves, y otras simplemente sobre pensar de forma lateral hasta que tu cerebro haga clic. Incluye textos en español, así que aunque las instrucciones visuales son bastante claras por sí mismas, al menos puedes leer las pistas y menús en tu idioma. El tono es colorido con toques de humor oscuro y ofrece varios finales alternativos. No es solo resolver puzzles por resolverlos, hay una narrativa subyacente que se va revelando según avanzas. Lo que destaca de Trichramas son sus mecánicas ingeniosas y esa estética limpia que recuerda a los plataformas clásicos, pero llevada al terreno de los puzzles de percepción. No hay enemigos que te persigan ni límite de tiempo agobiante, es tu cerebro contra el puzzle, intentando descifrar cómo los colores pueden cambiar literalmente tu realidad. El 3 de diciembre llega The Enigma Lunch, desarrollado por Seedborn, y este es para los amantes de los escape rooms clásicos. Es un escape room point and click con gráficos pixelados. Toda la acción transcurre en una sola habitación cuidadosamente diseñada, llena de pistas y acertijos interconectados. No hay múltiples escenarios, no hay viajes épicos. Solo tú, una habitación y un montón de cosas que descifrar. Y aquí está el encanto del juego. Cada objeto puede ser parte de un puzzle conectado con el resto. Ese libro en la estantería podría tener la clave para abrir el cajón de la mesita, que a su vez contiene la pieza que necesitas para el cuadro de la pared, que revela un código para... bueno, ya captas la idea. Incluye texto en español en la interfaz, así que podemos navegar sin problemas. El ambiente es acogedor pero enigmático, con música suave que aumenta el misterio sin agobiarte. No es un escape room de tienes 60 minutos o mueres, es algo más contemplativo. Te invita a observar, pensar, experimentar. Lo que destaca de The Enigma Lunch es precisamente ese diseño compacto. A veces menos es más, y aquí en lugar de darte 20 habitaciones medio desarrolladas, te dan una habitación completamente llena de detalles. Es perfecto para una tarde tranquila donde quieres ejercitar el cerebro sin presión, simplemente disfrutando del placer de ir descifrando un misterio capa por capa. ¡Hey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. También el 3 de diciembre sale Puzzle Parasite, creado por Renfall. Este juego mezcla puzzles con ciencia ficción de la buena. Es una aventura de puzzles en primera persona con físicas avanzadas. La mecánica principal es que controlas poderes telequinéticos y, curiosamente, un bate de cricket para lanzar núcleos de energía y activar tecnología alienígena. Sí, has leído bien. Telequinesis y bate de cricket. Esa combinación tan clásica. El juego ofrece tanto campaña solitaria como cooperativa online, así que puedes romperle la cabeza a los puzzles solo o con un amigo que te ayude, o que te complique aún más las cosas, según cómo juguéis. Incluye interfaz en español, lo cual siempre se agradece. El tono es de ciencia ficción inteligente, con puzzles creativos y lo que el juego llama secretos filosóficos. No es solo resolver acertijos mecánicos. Hay una capa narrativa más profunda explorando conceptos más abstractos. No te dice exactamente cómo usar tus poderes o el bate. Te da las herramientas y básicamente te dice, venga, sorpréndeme. Y esa libertad experimental es lo que hace que los puzzles sean satisfactorios de resolver. La física avanzada significa que puedes interactuar con los objetos de formas realistas,
lo que abre muchas posibilidades creativas. No hay una única solución correcta para algunos puzzles, y experimentar es parte de la diversión. El 4 de diciembre llega Detective Rainy Night, desarrollado por K148 Game Studio, y este va para los que disfrutan con las historias de detectives oscuras. Es una aventura narrativa de detectives con deducción. Juegas como Iker Carmona, un policía que investiga extrañas desapariciones en un motel aislado bajo la lluvia. Porque si algo hemos aprendido del género noir es que siempre llueve cuando hay misterios que resolver. La mecánica es clásica pero efectiva. Hablas con los huéspedes, interrogas y resuelves enigmas para desentrañar crímenes violentos. No es un juego de acción donde disparas a todo lo que se mueve. Aquí la herramienta principal es tu cerebro y tu habilidad para hacer las preguntas correctas. Incluye interfaz en español, así que podemos seguir las pistas y diálogos sin problema. El tono es oscuro y maduro, con horror psicológico y mucho suspense. No es un misterio ligero de Agatha Christie. Aquí las cosas se ponen feas y el ambiente es opresivo. Lo que destaca del juego es su estructura dividida en 5 días narrativos. Cada día avanza la investigación, descubres nuevas pistas, se revelan nuevos horrores. Y los puzzles están basados en pistas recogidas. No son acertijos abstractos desconectados de la historia. Todo lo que encuentras tiene su propósito en la investigación. El motel aislado bajo la lluvia es el escenario perfecto para este tipo de relato. Claustrofóbico, misterioso, con huéspedes que tienen algo que ocultar. Tu trabajo como Iker es ir desenredando la madeja de mentiras, secretos y crímenes hasta llegar a la verdad. Detective Rainy Night promete 5 días de investigación donde cada pista cuenta y cada conversación puede revelar algo crucial. O puede ser una pista falsa. Tú decides. El 5 de diciembre por fin llega Randall's Tuesday, creado por Nuclear Tales y Nexus Game Studios. Este es un point and click clásico en 2D con mucho humor, secuela del maravilloso Randall's Monday, una aventura muy querida, repleta de referencias divertidas a todo lo habido y por haber. En este caso controlas a 3 compañeros universitarios acusados de un crimen que no cometieron. Cada personaje cuenta su versión de los hechos en flashbacks mientras resuelves puzzles en el campus. Básicamente es como esas películas donde cada uno recuerda la noche de forma diferente, y tú tienes que averiguar qué pasó realmente. Incluye textos y voces en español, así que podemos disfrutar todo el humor y los diálogos en nuestro idioma. Y créeme, los diálogos son importantes aquí porque el tono es surrealista y lleno de bromas, con una ambientación de fraternidad universitaria llevada al absurdo. Lo que destaca del juego son sus personajes excéntricos y los coleccionables cómicos que parodian juegos populares. Es ese tipo de aventura gráfica que no se toma en serio a sí misma. La mecánica point and click es la clásica: explorar, recoger objetos, combinarlos de formas creativas y a veces ilógicas, hablar con personajes y básicamente intentar desenredar el lío en el que estos 3 universitarios se han metido. El ambiente de fraternidad universitaria le da ese toque de comedia juvenil desenfrenada que tanto se trabajó en los 80 y en los 90. Fiestas, situaciones ridículas, malentendidos que van escalando hasta acabar acusados de algo que no hicieron. Para mí, un imprescindible de este mes. A ver si está a la altura de su predecesor. Y cerramos el mes el 11 de diciembre con Scholar Adventure, Mystery of Silence, desarrollado por Ayous Trujillo de Making Enemies. Es una aventura point and click de estilo clásico con arte pixelado. Interpretas a William, un escritor que explora un monasterio silencioso en busca de inspiración y descubre secretos oscuros. Porque, claro, nunca es simplemente voy a un monasterio tranquilo a escribir mi novela, siempre hay secretos oscuros por descubrir. Resuelves puzzles ambientales y conversas con monjes mudos en un mundo gótico con toques de humor negro. Lo de conversar con monjes mudos suena contradictorio, pero el juego encuentra formas ingeniosas de comunicación que añaden una capa extra de misterio a la experiencia. Incluye interfaz y subtítulos en español, perfecto para seguir la historia sin perdernos ningún detalle. El tono es misterioso y sombrío, homenajeando a las aventuras de los 90 con esa atmósfera envolvente que caracterizaba al género. Lo que destaca de Scholar Adventure son sus puzzles inteligentes y su narrativa profunda en pocas horas de juego.
No es una aventura de 40 horas que se alarga artificialmente. Es una experiencia concentrada, bien escrita, donde cada puzzle tiene sentido dentro del contexto de la historia. El monasterio silencioso es el escenario perfecto para este tipo de aventura. Pasillos tenebrosos, secretos entre las sombras, monjes que guardan misterios que no pueden contar con palabras. William llegó buscando inspiración para escribir, pero va a encontrar mucho más de lo que esperaba. Es ese tipo de aventura gráfica que te recuerda por qué el género sigue siendo relevante. Un monasterio, secretos, monjes mudos y un escritor que va a acabar con más material del que jamás imaginó, aunque probablemente no del tipo que esperaba escribir. Y con esto cerramos el repaso a diciembre de 2025, un mes variado. Terror psicológico, puzzles surrealistas, novelas visuales, escape rooms, detectives bajo la lluvia y aventuras clásicas de toda la vida. Hay para todos los gustos, así que no hay excusa para no probar algo nuevo o para hacer un regalo ahora que las navidades ya no están tan lejos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si no lo has hecho ya y comparte este contenido con amigos y conocidos. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, la solución está en los detalles.